Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué gusto saludarlos de nuevo. Los saluda el pastor Jenner Miranda, pastor de la Primera Iglesia Evangélica, la Primera Iglesia Presbiteriana Central. Es un gusto saludarlos, mis hermanos y mis hermanas. Este es un día precioso, este es un día en donde venimos a resaltar el nombre glorioso de Cristo Jesús y a proclamar su evangelio, a proclamar su palabra. Este es día para que usted y yo disfrutemos, es el día del Señor, es el día en donde nos sentamos como hermanos y hermanas a celebrar la victoria de Cristo Jesús. Voy a invitarlos en esta hora a abrir sus Biblias en el capítulo 21 de Números capítulo 21, del 1 al 9. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Le hemos puesto la serpiente ardiente, pero tiene un significado muy específico en lo que el Señor quiere comunicarle a su vida en esta hora. La palabra del Señor dice en Números 21, del 1 al 9, hermanos y hermanas, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaban en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Orma, que es destrucción. En el versículo 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Palabra maravillosa que tiene su interpretación en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento para interpretar la palabra en este día. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres el Dios vivo, porque de ti viene la sabiduría, porque de ti viene la interpretación. Queremos interpretar tu palabra ajustada, Señor, a lo que tú nos has enviado a predicar. No queremos predicar nuestros pensamientos, no queremos predicar nuestros sentimientos. Queremos predicar tu palabra viva, Señor, y permítenos hacerlo con denuedo para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, es importante que usted y yo entendamos algo que debe ser explicado de esta manera. El Antiguo Testamento contiene símbolos de verdades espirituales que todo intérprete, todo predicador, todo pastor, toda pastora debe de tener cuidado a la manera en que interpreta las Escrituras. Por eso es importante estudiar la palabra. Así como un ingeniero llega a ser ingeniero, es importante que un pastor estudie la Biblia. Así como un médico llega a ser médico,
tiene que estudiar bastante para poder penetrar y conocer la medicina. Así es con las Escrituras. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas figuras que aparecen que si no las estudiamos detenidamente, no las sabemos interpretar como debe de ser. Ya hablamos sobre el templo el domingo pasado, y en el templo nos referíamos que el templo que se construyó, que primero fue un tabernáculo que contenía las tablas de la ley, miren, ese templo era una figura de lo que iba a ser Jesucristo y una figura para el templo de lo que hoy somos los creyentes, el templo del Espíritu Santo de Dios, donde se manifiesta la presencia de Dios. Y esta figura de la serpiente ardiente o la serpiente de bronce no es más que una figura que nos está anticipando algo maravilloso que va a ser interpretado en el Nuevo Testamento. Y por eso es importante que aprendamos dos figuras. Yo las voy a explicar de esta manera, pero es importante conocerla. En el Antiguo Testamento hay figuras que les llaman tipo. Las figuras que les llaman tipo son las que nos están anunciando que hay algo detrás de estas figuras que está anunciando un conocimiento que más adelante lo vamos a interpretar, y que la interpretación se le va a llamar antitipo, que quiere decir que es la revelación del tipo o la revelación de la señal que estamos leyendo ahí específicamente en la palabra del Señor. Este es el caso de la serpiente de bronce. En ella, en la serpiente de bronce, hay un tipo iluminador que nos anticipa algo glorioso, que es básicamente la obra de Cristo Jesús, que tiene que ver con Cristo Jesús. Vayamos por orden. Como dice la palabra del Señor, miren, hermanos, lo primero que nos encontramos es que el camino hacia Canaán había una lucha fuerte del pueblo con Dios. Dios los llevaba seguro, Dios los llevaba a la tierra prometida, pero el pueblo le costó entender cuál era la tierra prometida, como nos cuesta entender, como le costó entender al pueblo de Israel. Cuando Cristo vino, querían que viniera un rey que acabara con los romanos, destruyera a los romanos, y Jesús vino con otra propuesta. Jesús vino con otro proyecto. Su proyecto era liberar no solo a un pueblo, sino liberar a toda la humanidad. Eso no lo entendió el pueblo de Israel, como muchas veces no lo entendemos nosotros. Por eso es importante saber interpretar las Escrituras. Mire, el desánimo del pueblo en Israel es un desánimo que a veces se particulariza en nuestras vidas. Nos desanimamos fácilmente. Vamos a las iglesias y cuando no nos responde el Señor en las iglesias, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a la iglesia. Mire, el pastor no tiene la culpa de su fe. El pastor no tiene la culpa de cómo usted crea o lo que usted cree. Usted tiene una responsabilidad delante del Señor. Y el pueblo, lamentablemente, oiga bien, Dios le había dado la victoria muchas veces. Si usted regresa a pasajes, como en el caso del agua de la roca, el pueblo estaba sediento. Y Dios se manifiesta y en una roca hace que caiga agua. Y el pueblo con esa experiencia debió de mantenerse fiel a Dios. Debió de mantenerse creyendo al Señor. Pero mire, llegó una batalla, y es la batalla específicamente cuando el rey Arad atacó a Israel. Y tomó, dicen los primeros textos, no voy a leer los textos del 1 al 3, pero mire, tomó posesión del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hizo un voto a Jehová y le dijo que si ellos eran liberados del yugo de Arad, ellos iban a ser fieles a Dios. Y Jehová escuchó la voz de Israel, porque Dios es fiel. Dios nos escucha. Que a veces no nos responda como nosotros queremos es otra cosa, pero Dios va a responder de acuerdo a lo que nos conviene, de acuerdo a sus propósitos.
Y Jehová escuchó la voz de Israel y dice, y entregó al cananeo y los destruyó a ellos, a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Y van entonces a caminar de nuevo hacia la tierra prometida. El pueblo de Dios llegó a la tierra prometida. Y hasta la tierra prometida hay que saberla interpretar como creyentes. Pero el pueblo, miren lo que sucede, hermanos. Después de que partieron del monte de Ur, camino del Mar Rojo, dice que el pueblo se desanimó por el camino. Ojo creyentes, ojo iglesia, ojo hijos e hijas del Señor. ¿Cuántos creyentes en el caminar cristiano se desaniman fácilmente? Es triste decirlo, porque no ponen su fe en Cristo Jesús. Y habló el pueblo, dice, contra Dios y contra Moisés. Mire, esto es terrible. Cuando dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Cuántas veces no murmuraron contra Moisés? Qué difícil para Moisés guiar a un pueblo. Como qué difícil muchas veces a los pastores guiar a los rebaños, guiar a las iglesias. Cuando el pueblo se desanima, cuando el pueblo quiere comer otros pastos, cuando el pueblo no se satisface por la comida del evangelio con la comida de la palabra del Señor. Y habló el pueblo, dice, contra Dios y contra Moisés. Se sintieron fastidiados. Están en el desierto, infectados de serpientes, llenos de montañas, con poca comida, con agua. Pero Dios les había ofrecido el maná. En muchos tiempos Dios les dio de comer sin que trabajaran. No se satisfacían con la comida que Dios les estaba dando. Y lo más terrible, hermanos, lo más descorazonado es que por un tiempo estaban dándole la espalda a Dios. Estaban criticando a Dios. Estaban criticando a Moisés. Mire, qué terrible para Moisés y qué duro para el corazón de Dios, que su pueblo, el pueblo que lo estaba llevando de la mano, actuara de la forma en que estaba actuando. Y la pregunta de que le hacen a Dios: ¿por qué nos subiste de subir de Egipto para que muramos en el desierto? Mire, si nosotros tuviéramos fe para saber a dónde nos lleva Dios, no caeríamos en rebeldías, no caeríamos en contradicciones, no caeríamos en creer, mire, en muchas herejías que nos desvían porque nosotros estamos desesperados y creemos más en las herejías, creemos más en las distorsiones, creemos más en aquello que no es la palabra viva, la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, básicamente, no hay pan ni agua, decían, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ay, Señor, quería un panón. No se conformaban, estaban caminando y estaban siendo nutridos. Y en Egipto estaban siendo esclavizados, en Egipto estaban siendo torturados, en Egipto estaban siendo explotados y querían regresar a Egipto. Este desánimo del pueblo en el camino tiene para hablar mucho, hermanos. ¿Cuántas cosas nos desaniman hoy? De veras, con todo el corazón, yo le digo, la iglesia de hoy pierde muchas veces el control. Y hablemos de la pandemia. En esta pandemia, lo he dicho, se mantienen fieles los templos vivientes de Dios. En su casa, en el trabajo. Estamos en un peligro en donde no podemos juntarnos como quisiéramos. Y por amor a la comunidad, muchas veces tenemos que abstenernos de reunirnos en los templos. Pero entra la desesperación, entra el desánimo, creyendo muchas veces que los templos son la solución para nuestra vida. Como le está pasando al pueblo de Israel en esta pandemia, puede ser que le esté pasando a usted, mi hermano. La fe no se pierde cuando está en el lugar indicado. La fe no se viene abajo cuando verdaderamente se cree a quien se debe de creer. Cuando ponemos la fe en los templos, cuando ponemos la fe en los predicadores, nuestra fe se viene al suelo porque no hemos encontrado el camino correcto. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Básicamente
nos habla ahí, vaya por favor, ahí en el versículo 7. Entonces el pueblo, después de lo que estaban pasando, ojo con esto, mire hermano y hermano, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, arrepentimiento, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, porque vale la pena resaltar qué pasaba con las serpientes. Y el versículo 6 es enfático en decirnos qué pasaba con las serpientes. Dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel que se quedó tirado en el camino. Como hay tanto creyente que se queda tirado, hay tanto creyente que por no poner la fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Yahvé, en el Dios creador, en el Dios salvador y el Dios que viene por nosotros, muchos creyentes se quedan tirados en el camino. Es la tristeza. Y eso no solamente pasa con miembros de iglesia, pasa con pastores, pasa con siervos y siervas del Señor de las iglesias que pierden la fe en lo elemental. Y es aquí donde la palabra del Señor viene a darnos a conocer que un severo remedio que puso Dios trajo al arrepentimiento. Yo le voy a decir con todo el corazón, a veces Dios permite este tipo de remedios para que su pueblo entienda. Y a veces Dios permite pruebas para que su pueblo entienda. A veces Dios permite enfermedades para que su pueblo entienda. Hermano, cada vez que usted se sienta agobiado por las pruebas, revise su vida. Revise cómo está usted interpretando la fe delante del Señor. Revise cómo está caminando usted delante del Señor. Y es importante ver cómo Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Si usted me pregunta que un creyente, muchas veces Dios le pone pruebas para hacerlo entender su fe, para hacerlo entender que está en el camino equivocado, sí, y a veces son muy duras, a veces son muy crueles, porque si Cristo lo llamó a usted para ser hijo, mire, a un hijo Dios lo corrige y Dios lo disciplina, como dice Hebreos capítulo 12. El amor de Cristo, el amor de Dios como Padre, muchas veces tiene que tratar con nosotros para enderezar nuestro camino. Vaya si no, y vaya si no duele. Por eso es importante entender, hermanos y hermanas. Mire, aquí voy con la palabra del Señor. Aquí viene entonces la mirada liberadora de la serpiente de bronce. Esta mirada liberadora, que es tipo de lo que verdaderamente la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Cuando digo tipo, es una figura. La serpiente nos está anunciando algo maravilloso. ¿Dónde está lo maravilloso? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¡Ay, Señor! ¡Qué bendita palabra! Posiblemente usted diga: pero pastor, ¿por qué dice? Si no la entiendo. Fíjese que tiene mucha respuesta para su vida y para mi vida. Y dice el versículo 9, ya le voy a explicar rapidito. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, como decir la cruz del Calvario, Cristo muriendo por nosotros. En esa cruz, que era la cruz que usaban los romanos para humillar a sus enemigos, para humillar a los que ellos querían crucificar. Esa cruz donde Cristo, nuestra serpiente preciosa y bendita, fue crucificada para que usted y yo fuéramos salvos. Figura. El tipo es una figura del acontecimiento. Dice la palabra del Señor: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno,
la serpiente venenosa, la serpiente de Satanás. Cuando la serpiente de Satanás muerde a un creyente, ¿dónde el creyente se sana? ¿Dónde está la cura del creyente? Dice la palabra del Señor: y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué está usted mirando? ¿Dónde está su fe? Cada vez que usted tiene pruebas, ¿a dónde mira? Cada vez que tiene usted problemas, ¿a quién mira? Cada vez que usted tiene enfermedades, ¿en quién se apoya? Mira, hermano, la mirada liberadora no es más que esa intercesión de Moisés en el versículo 7. A pesar de la deslealtad del pueblo, a pesar de que el pueblo ridiculizó a Dios y ridiculizó a Moisés, se burló de Moisés, Moisés oró por el pueblo. Porque ojo con los que somos pastores, a veces tenemos personas que no les agradamos en el ministerio, y hay personas que pueden buscarle hacer mal. Nunca guarde rencor como pastor, como ministro, contra otros. Moisés, a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, cumplió su ministerio de guiar al pueblo hacia la serpiente, como dice la palabra del Señor, la serpiente de bronce. La serpiente ardiente fue levantada también como fue levantado Cristo nuestro Salvador. Y ojo con esto, para que usted sepa la interpretación de la figura de la serpiente de bronce, el tipo, para hablar de la figura de quien nos levanta, de quien nos cura, de quien nos sana, se llama Cristo Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que sea muerto y crucificado y levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que mira a Jesús, para que todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe, la mirada no se pone en un pastor. La fe, la mirada no se pone en una iglesia. La fe y la mirada no se pone en un templo. Se pone en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la palabra del Señor nos enseña ahí la figura de tipo, la serpiente que nos anticipa que se levantaría Cristo para ser crucificado en la cruz del Calvario, para pagar por sus pecados y por mis pecados, para ser vituperado. Pero todo el que mira a Cristo, el que se fija en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, es salvo, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Bendita palabra del Señor, bendito testimonio de esas serpientes que mordían al pueblo, ese pueblo que se dejó engañar, ese pueblo que atacó a su propio líder, ese pueblo que contradijo a su propio Dios. Pero el amor de Dios, oiga esto lo que dice la palabra del Señor. Dice claramente en el versículo 16 de Juan capítulo 3: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce, la figura, el tipo y el antitipo que es Jesús. En el pueblo de Israel pusieron la serpiente de bronce para que el pueblo, cuando mirara la serpiente de bronce, ninguna serpiente lo podría atacar. Y cuando Cristo se levanta en la cruz del Calvario, es para que todos miremos a Cristo, pongamos la fe en Cristo, y ningún peligro en este mundo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendita la palabra del Señor, bendita la interpretación de sus escrituras. Por eso, iglesia, déjenme invitarlos en esta hora. No nos dejemos dominar por el desánimo y el desaliento. Hay desaliento en nosotros hoy, posiblemente por la pandemia. No perdamos la paciencia, no perdamos la fe en el Señor.
Si Dios nos permite regresar a los templos a los que no hemos regresado, gloria al Señor. Pero la fe no está en los templos. La fe está en Cristo Jesús. Por eso, iglesia, Dios está actuando en nuestras vidas. Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Solo el Evangelio eterno nos puede llevar a mirar nuestra salida. Y nuestra salida siempre será Cristo Jesús. Es nuestro maná que nos da la fuerza para llegar al camino de la vida eterna. Es el sustento de Dios. No se canse de Jesús. No se canse de creer en Cristo Jesús. Solo había un remedio para el pueblo de Israel. Fue levantado en alto. Hay un solo mediador y un solo salvador para los hombres. Dice Hechos capítulo 4:12. No hay otro salvador en que podamos ser salvos. Mire, el pastor nos salva. Los pastores, los líderes o siervos dentro de las iglesias no salvamos, no tenemos el poder para salvar. El único que salva, el único poderoso, el único que levanta se llama Cristo Jesús. Por eso, si queremos vivir, debemos de mirar a Cristo. Es el único remedio para todos los ataques de las serpientes mortíferas que andan en el trabajo, que andan en la iglesia, que andan en la sociedad. Todas las serpientes dañinas solo se pueden vencer con el poder de Cristo Jesús. La autoayuda debe ser abandonada para mirar a la serpiente de bronce que ha sido levantada. Nuestro remedio es Jesús, nuestra solución es Jesús. Jesucristo es el mismo de ayer y para siempre y por siempre. Bendito sea nuestro Cristo vivo que murió por nosotros. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabamos tu santo nombre, Dios. En ti está nuestra esperanza. Este pasaje maravilloso, Señor, que nos habla de las serpientes venenosas que atacaron a tu pueblo, nos recuerda que Satanás busca devorar, busca atacar a tu pueblo, busca engañar a tu pueblo. Señor, pon nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, para que seamos liberados por tu poder. Libera a muchos que están siendo engañados y engañadas. Libéralos con tu poder. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para quien sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, nuestra serpiente de bronce. Amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.